10:30 de la noche, barrio Cristo Rey de Ayolas. Estamos a 600 metros de la criptominería y no se puede dormir. Gastón Saint convive con el ruido que produce un data center muy cerca de su casa en Ayolas, una ciudad a orillas del río Paraná en Paraguay. Y tener en cuenta que hay un helicóptero sobre tu techo, trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, sin parar. Y hay momentos donde suena más fuerte. Se ve que regulan la intensidad de acuerdo al calor para que se refrigeren las maquinitas. El ruido sí puede ser uno de los efectos de un centro de datos funcionando día y noche, pero no es el único. Esas nubes donde guardamos fotos, videos y todo lo que hacemos en Internet en realidad viven en edificios gigantes llenos de computadoras, llamados centros de datos. Unas instalaciones que necesitan agua, mucha energía y buenas conexiones. Eso es lo que ofrecen algunas ciudades de América Latina. Solo Digital Realty Trust, una de las grandes multinacionales en este negocio en la región, tiene 36 data centers en América Latina. 28 en Brasil, 3 en México, 3 en Chile y 2 en Colombia. Ahora, con la inteligencia artificial en plena bonanza, se necesitan procesadores con mucha más potencia. Y esto ha obligado a la industria a construir centros de hiperescala que consumen más energía. Al estado de Querétaro en México, como lo reportó para esta investigación N+ Focus, han aterrizado ya gigantes tecnológicas como Microsoft, Google o Amazon para construir sus data centers. En 2023, el Centro Nacional de Control de Energía reportó que la cantidad de centros de datos instalados en el país excedía la oferta de electricidad. Algo que podría explicar, en parte, que entre el 2021 y 2023 hubiera más de 300 apagones, la mayoría en Querétaro y Guanajuato. No sabemos qué es lo que esté pasando, no nos han dicho qué es lo que está pasando con las fallas de luz que hemos tenido. Hace, un año, 2 años, no teníamos problemas de luz. Ahorita sí ha sido 2 veces por semana, pero sí nos dura, se puede ser 4 horas, 5 horas, hasta un día completo. So we need to be at the table to have conversations about how, not just what our role in energy is, but how we help invest or partner with countries that have a supply of energy. So as an example, Paraguay. So someone, if they're smart, is going to go down to Paraguay and open up an AI facility. Como lo dice el secretario de Estado estadounidense, Paraguay goza hoy de una posición energética privilegiada. Es dueño, junto a Brasil, de la hidroeléctrica de Itaipú, que le produce más energía de la que consume. Por eso se instalaron allí las criptomineras, data centers que trabajan todo el tiempo procesando operaciones matemáticas complejas para minar o producir monedas digitales como Bitcoin. Requieren energía para mantener siempre encendidos sus servidores. Lo que está acelerando el fin de nuestros accidentes hidroeléctricos es la criptominería, tanto legal como ilegal. Es necesario realmente ponerle un freno a la criptominería para tener el tiempo para poder hacer la infraestructura de generación para atender a este crecimiento de la demanda. La energía paraguaya depende del agua y ya hay sequías. Si a las criptomineras se le suman centros de datos de hiperescala, la demanda de electricidad podría ser demasiada y afectar el suministro para los paraguayos de a pie. Más o menos en 10 años la pérdida que hemos tenido por falta del agua pues se ha mermado a lo mejor hasta un 50%. Sin agua pues no nos podemos sembrar. No son productivas las parcelas sin agua, no son productivas. Sí, es un problema muy, como le digo, muy frecuente porque nosotros ya llevamos 2 meses de que no nos cae agua. Sandra y Antonio viven cerca del corredor industrial de Querétaro, donde escasea el agua.
En 2022 cayó un 40% menos de lluvia y la temperatura subió 1.6 grados respecto a su media histórica, según los datos recogidos por la investigación Desplazamiento Climático, la migración que no vemos, realizada por N+ Focus. Allí se concentran por lo menos 14 grandes centros de datos que necesitan agua para mantener fríos sus miles de servidores. Muchos data centers siguen usando torres de enfriamiento a base de agua. Deben mantener una temperatura entre los 18 y 27 grados y se calcula que por cada 5,5 grados centígrados de refrigeración se evapora el 1% del agua usada. Parece poco, pero equivale al consumo diario de 300 hogares mexicanos. En Chile, comunidades y organizaciones ambientales llevan años alzando la voz contra el impacto de estas infraestructuras, en un país últimamente castigado por una sequía. Por ejemplo, en Quilicura, una comuna al norte de Santiago, se ha desarrollado un núcleo tecnológico con empresas como Microsoft y Google. Sin embargo, los vecinos se oponen. El impacto más grande que hemos visto con la instalación de los data centers se traduce en la afectación hídrica del humedal. No solamente podríamos señalar que son los data centers los responsables, ya que esto es algo que abarca todo el sector industrial, que son más de 1.600 hectáreas de industria en Quilicura, los que están afectando la conexión del humedal de Quilicura con las napas subterráneas y también su estabilidad hidrológica, de que ya en la actualidad no tiene tanta cantidad de agua como lo tuvo en algún tiempo. En Brasil, también se preocupan por el posible impacto de los centros de datos sobre el suministro de agua, un recurso bajo presión por el calentamiento global. En el estado de Sao Paulo se concentra la mitad de los data centers de Brasil. Hoy atraviesa una grave crisis hídrica y en 2015 el racionamiento de agua marcó su peor momento. Aún así, la industria es optimista. Nós temos a água disponível, então assim, é uma crítica que ela se aplica muito a países onde não existe, como nos Estados Unidos, na Europa. Para alojar los servidores de las grandes empresas tecnológicas, los centros de datos traen consigo enormes inversiones, algo que necesitan nuestros países. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares en inversión proyectada que queremos se materialice en nuestro país. Para atraer esas inversiones, algunos gobiernos están flexibilizando su regulación y exigencias ambientales, o también ofrecen beneficios tributarios. En Brasil, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, viajó a Silicon Valley para presentar una nueva versión de la Política Nacional de Centros de Datos a representantes de las grandes tecnológicas. Allí se comprometió a brindar exenciones de impuestos para quienes invirtieran en estas infraestructuras tecnológicas. En Chile, el gobierno del presidente Boric lanzó el pasado diciembre un ambicioso plan para atraer a la industria. Algunas organizaciones ambientales acusan al gobierno de diseñar el plan a la medida de las tecnológicas. Nos dimos cuenta en todas las reuniones que tuvimos en que solamente éramos las agrupaciones ambientales las que estábamos ahí y se reunían las empresas tecnológicas por otro lado y se reunían los ministerios por otro lado. Y nosotros queríamos incorporar las necesidades y el poder mostrar cuáles eran las dificultades de este tipo de empresas para el país. Nos bajamos de estas reuniones porque nos dimos cuenta cómo el Estado estaba trabajando para las empresas. Y las empresas sí se han beneficiado. Tanto en Chile como en México han levantado o flexibilizado el requisito de licenciamiento ambiental que permitía controlar y mitigar posibles impactos. Una crítica frecuente a la industria es su falta de transparencia. No dan cifras verificables de gasto de agua o de energía. En Alemania, por ejemplo, luego de una fuerte presión de las organizaciones civiles, se aprobó una ley que obliga a los data centers a reportar esos consumos. We have yet to see a cloud provider release the actual energy consumption or water consumption or something like this in a way that was either independently verified by a third party or in a way that we can verify it independently. Y en los alrededores de estos grandes complejos tecnológicos, los vecinos no ven oleadas de trabajadores entrando y saliendo, sino el mismo silencio de siempre. No conozco vecinos que trabajen en Google ni en algún data center y no he visto que los data centers en Quilicura generen muchos puestos de trabajo.
Así que no es una fuente laboral muy significativa en la comuna. Aún está por verse si estos megacentros de datos que crecen a la velocidad del auge de la inteligencia artificial beneficiarán a los habitantes de los países que hoy les tienden la alfombra roja, o si en lugar del empleo y progreso prometidos, traerán sequía y apagones. La mano invisible de las Big Tech.